Muy buen día para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Moreno, perteneciente al programa de Ingeniería de Sistemas al CEAD José Acevedo Gómez en la ciudad de Bogotá. Bueno, vamos a empezar con la siguiente cuestión. Para dar finalización al curso de computación gráfica, soy parte de CG Digital Limitada, que me encargué de realizar unas presentaciones y de diseñar un logotipo para Home Center, que es el cliente en este momento en mención, para promocionar algunos de sus productos. Bueno, este proyecto se fue realizando paso a paso, lo que permitió llevar una continuidad y una revisión periódica de cómo iba quedando el proyecto a través de las presentaciones. Por ejemplo, para esta primera ocasión, o bueno, para mostrar la primera instancia, tuvimos lo que vemos acá en la pantalla de una actividad de reconocimiento. Esta actividad de reconocimiento que se presentó para el mes de septiembre consistía básicamente en contestar pues preguntas básicas de computación gráfica, como qué es la computación gráfica, cuáles son los campos de acción de la computación gráfica, qué significa el término renderizar en computación gráfica, qué significa que una imagen esté en 2D, qué significa que una imagen esté en 3D, cuál fue el primer computador personal en el cual se implementó la interfaz gráfica. Esto con el ánimo de llevar a cabo o de aplicar conceptos básicos de lo que es pues la computación gráfica. En esta ocasión como tal, para esta primera instancia, no se hizo o se realizó código. Simplemente el cliente nos presentó unos productos destacados con sus respectivas características. Lo que es un TV Samsung con su característica y su precio. Lo que es una cama que es tipo King, que es el tamaño de la cama. También una carpa domo, un sofá y una estufa. Esos son los 5 productos a los que se les realizó una debida selección, un debido estudio para tener el código como tal. El código que pues se vino desarrollando a través del curso durante las fechas que se programaron. Bueno, hablamos del paso 2. Este paso 2 es cuando el proyecto empieza a tomar forma. ¿Cómo hacía tomar forma? Bueno, lo que pasa es que en este proyecto como tal ya empezamos a realizar lo que es el diseño. El diseño como tal de lo que Home Center necesita. Tanto así que pues diseñé el logotipo que tienen en pantalla para darle un nuevo aire, una nueva perspectiva a la gente sobre la marca Home Center. También colocamos, o bueno, realicé un estudio de la teoría del color que muestra claramente lo que constituye cada
color en la posición que ocupa en el logotipo. La forma, la justificación de la forma, que también se encuentra en el recuadro, y empezamos a desarrollar lo que es la imagen 3D. O bueno, se descargó la imagen 3D. Eh, para esta primera ocasión, las imágenes 3D ya vienen como lo vemos acá, el televisor, la cama, la carpa con sus características que pues en el archivo PDF que estamos viendo en este momento no podemos percibir, no se puede ver exactamente que las formas sean en 3D. Entonces, para mostrar que sí son 3D, que sí se consiguieron de esa forma, pues voy a abrir un documento de Word que nos permite apreciar más esta característica. Un momento, está cargando. Disculpen si me ven mover la cabeza, es que estoy con doble pantalla. Listo. Entonces aquí tenemos el Word, que el Word sí nos permite identificar o plantear, visualizar que las figuras están en 3D. Entonces aquí tenemos el televisor, aquí tenemos la cama, un diseño 3D de una carpa tipo domo con su debida descripción, todo está con su debida descripción y dimensiones, el sofá y la estufa. Ujú. Con una propuesta descriptiva de lo que va a ser cada objeto, eh, que lo se va a desarrollar o que se desarrolló en el lenguaje Java a través del IDE NetBeans. Yo lo hice a través de ese IDE. Apache NetBeans para iniciar, para finalizar ya fue NetBeans solo. También propuse que tuviera una iluminación, que obviamente tuviera una rotación, una traslación. Y se muestra en esta segunda etapa lo que sería un boceto de cómo se vería en programación Java. Este sería el ejemplo como tal. Eso para el paso 2. Entonces, en el paso 3 como tal, lo podemos observar acá, tal y como se ve en la plantilla, colocamos el 150. En este como tal, que era para la fecha de noviembre, se presentaron unos manuales con respecto a la instalación de Java, el JDK de Java y el IDE, que los tenemos a continuación en pantalla, que consta de, pues, entrar a la página de Oracle. Si se tiene cuenta Oracle, se descarga el IDE. Si no, pues la tenemos que abrir. Elegimos el JDK. Para este JDK tenemos el 261 en este caso. Aquí tenemos la descripción de lo que les decía, de tener la cuenta en Oracle. Yo recomendé muy específicamente que cuando se vaya a instalar el IDE, que cuando se instalara el IDE, se hiciera de forma administradora.
porque esto garantiza la correcta instalación de lo que es el IDE de Java. Y luego de eso se siguen las diferentes opciones y empezamos a darle forma al proyecto, o bueno, más bien en la instalación para desarrollar el proyecto de las librerías 3D de Java, que fueron suministradas a través del curso y también a través de diferentes páginas, tal y como pues se muestra en pantalla, para anexarlas al IDE de NetBeans, que en mi caso sería NetBeans-12.1, NetBeans Apache para mi caso, en una instancia inicial. Se plantea pues la instalación del IDE en www.oracle.com, en donde pues obviamente también te tocaba tener pues la cuenta de Oracle, abrir una cuenta Oracle con algún correo en especial. Tenemos el NetBeans, la descarga, la elección del IDE, su descarga como tal en la ubicación que nosotros elijamos. Nuevamente, como ya les había explicado, ejecutarlo como administrador para garantizar la buena instalación del IDE como tal. Entonces aquí se evidencia que efectivamente ya fue colocado y empezamos lo que es construcciones en 2D. Esas construcciones gráficas primitivas o en 2D son tomadas para realizar diferentes formas que posteriormente serían aplicadas a las formas 3D de los productos de Home Center que se habían elegido. Como por ejemplo en líneas teníamos el planteamiento de un cubo cuyo código está debidamente mostrado acá en la plantilla y que quedó así. Entonces, eh, llega, se llega a Java. Aquí tengo mi proyecto. Como ya se había explicado anteriormente, se da aquí nuevo proyecto. Se le da un nombre con sus características. Yo lo voy a dar cancelar debido a que ya está creado. Para este caso se llamó Java 2D líneas. Entonces, teníamos dos ventanas en el paquete interfaz, uno llamado panel y el otro llamado ventana. El llamado de ventana se refiere a dónde se ejecuta el cuadro, o bueno, a dónde se iba a ejecutar el cubo como tal y sus dimensiones. Como por ejemplo, bueno, aquí tenemos nuestro primer código. El paquete, interfaz, las librerías que nos permiten dibujar el cubo como tal, el nombre de la clase y sus atributos. Sus atributos como sus dimensiones, si se puede modificar o no el tamaño de la ventana cuando se abra el programa y la realización de su cierre. Eso en cuanto a la parte de ventana. Luego se tenía una parte llamada panel, que en estructura se, digamos, es lo mismo porque pertenece también al paquete de interfaz, solo que pues tiene otras librerías pertenecientes a Java tipo 2D
el nombre de la clase y en donde se crea una variable objeto que me permite como tal dibujar las líneas del cubo que les mostré hace poco. Entonces, lo que se hizo fue plantear las líneas verticales con su coordenada. ¿M? Entonces aquí están los ejes, el eje X y el eje Y en el lienzo. Así es como se van a plantear. Son coordenadas como tal. Y hay dos formas de plantearlas. Una es esta y otra es esta. Que también se fue explicando a través del curso. Y esto se refiere al grosor de la pluma, o sea, cómo se va a pintar el cubo, su color, que en este caso es green, y su dibujo. Esta instrucción es la que plantea el dibujo de la línea de las líneas como tal, dándonos este resultado. Esperamos un poco. Y aquí está nuestro cubo. Apareció en la primera pantalla, lo que hice fue arrastrarlo para que se vea. Y ahí estuvo nuestro cubo. Luego, siguiendo los lineamientos de la plantilla, planteamos un ejercicio de círculos para plantear un resultado final que dibujará a una mariquita. Entonces la mariquita debía quedar de esta manera. Este fue el resultado final. Esto que está acá arriba es el código como tal, pero pues yo prefiero mostrárselos directamente en el Java, ya que considero que se ve mejor. Entonces, en cuanto a la mariquita, lo coloqué como elipses, que también tenía el mismo planteamiento, cerramos acá, el mismo planteamiento, perdón, de panel y ventana. Entonces ventana ya sabemos qué es, para esta ocasión lo voy a omitir por cuestiones de tiempo y colocamos ventana, digo panel. Entonces aquí tenemos la importación de las librerías de Java 2D, la clase pública y aquí es donde empezamos a plantear la parte central del cuerpo del escarabajo, o bueno, la mariquita, que es básicamente la instrucción de la vez pasada que les mostraba que eran unas coordenadas tanto en X como en Y, desplazamiento horizontal vertical. Aquí está también la parte externa, la parte superior izquierda, la pata central izquierda, la pata inferior izquierda y todas las demás partes se plantean básicamente de la misma manera, de la misma forma. Aquí tenemos una pequeña variación, es una instrucción que nos permite dar una curvatura a las antenas. Entonces aquí están las coordenadas y más o menos su grado de inclinación. Se va a ver inclinada a la derecha o a la izquierda. La boca, el grosor y nuevamente las instrucciones
de dibujo para este caso, que nos da como resultado mm, nos da como resultado esta mariquita. ¿Qué más decía la guía? La guía decía que debíamos presentar unos polígonos y uno de imágenes acopladas. Bueno, la verdad, por cuestiones de tiempo, no se alcanzó a hacer por planteamiento del proyecto, de tiempos del proyecto, no se alcanzó a hacer esa parte. Pero entonces, luego se pasó a la siguiente parte, digamos que ya el clímax, lo que viene siendo como tal la presentación, colocamos lo que es la solución práctica, en donde tenemos que hacer la presentación de absolutamente todos los objetos que se eligieron al principio. Como vemos acá está la cama, la carpa, la estufa, el sofá, ¿sí? Y se colocó también su respectivo código. Aquí hubo una gran diferencia en cuanto a las librerías, porque las librerías obviamente tocaba descargárselas a, al IDE porque no las tenía predeterminadas. Entonces se tuvo que buscar en varias partes, en varias páginas, para lograr hacer las importaciones de las librerías. Nos valimos de diferentes compañeros, de diferentes tutoriales para la realización de la presentación final como tal. Y así fue como se presentó pues el paso 4, que si me permiten un momento, estoy realizando la apertura del NetBeans IDE 8.2. Se preguntarán por qué no lo seguí haciendo en Apache NetBeans. Lo que pasa es que en Apache NetBeans, por más que quise adaptar las librerías COM, que son las que permiten las transformaciones y los planteamientos en 3D, no me dejaban realizar el código como tal, o me generaba el error, o simplemente quedaban subrayadas en rojo, porque definitivamente no me admitió las librerías. Es por eso que decidí hacerlo a través de el NetBeans IDE 8.2 que está cargando en este momento, para lograr pues como tal la presentación final de los productos que me correspondía o que me comprometí a realizar para la marca Home Center como tal. Bueno, finalmente abrió, aquí como lo vemos, sí, de 8.2. Me genera un problema, un momento por favor. Ujú. Con las librerías 2D, ok. Permítame un momento, las saco de pantalla para revisarlas mejor. Home Center estuvo muy en tanto, o mejor dicho, nosotros como empresa que quisimos trabajar con ellos, planteamos, o bueno, no planteamos, hicimos un conjunto, un equipo conjunto
de lo que nos permitía saber lo que el cliente quería como tal. Es por eso que nos dedicamos a realizar las animaciones 3D, las animaciones 3D y así poder dejar satisfecho a nuestro cliente. Bueno, entonces digamos que tenemos acá Java 3D, como se ve en la cabecera, y planteamos tres cosas. Un paquete de fondos, un paquete de objetos y un paquete de objetos 3D. Ya les voy a explicar qué tiene cada uno. En el paquete fondos tenemos unas imágenes JPG que plantean. Estas imágenes 3D plantean lo que va a salir en el fondo de la pantalla para cada objeto que se presente en 3D. El paquete de objetos es donde va el código como tal de cada uno de los objetos y cómo se va a plantear su presentación como tal en pantalla. Luego tenemos el de objetos 3D, que es el que corresponde a las librerías. Librerías pues que obviamente se buscaron por internet. Ah, perdón, no son las librerías. Son los objetos 3D como tal, en donde no solamente se cargó el OBJ, sino que también se le cargaron las texturas para que los objetos se vean completos en el momento de hacer la ejecución de cada uno. Entonces, ponemos acá la cama, se le da run file, el run file nos plantea esto en la cama. Ahora cerramos acá y planteamos o demostramos el funcionamiento de la carpa. Y está rotando en su propio eje. Tenemos la cama, la estufa, la estufa como tal, y el sofá que por cuestiones de tiempo no podemos terminar el quinto elemento, pero podemos ver estos resultados también para el sofá, junto con su característica, gracias al paquete de fondos, que ya tenía esto predeterminado con el logo que se diseñó de Home Center en pasos anteriores. ¿Cómo se planteó? Bueno, voy a explicar básicamente. Estas eran las librerías que no me querían cargar en el Apache NetBeans, por eso el IDE 8.2. Y de todas estas librerías, todas digamos que son 3D, eh, que son los que me permiten realizar los gráficos. La clase, aquí planteamos una creación del universo con sus debidas instrucciones. Luego planteamos la escena y la creación de un background, que como tal sería el fondo, más, eh, bueno, este sería el planteamiento inicial del fondo, del background, y este permite su creación. Luego vienen las luces de fondo, las luces que van a acompañar a cada objeto.
Entonces planteamos las luces y luego cargamos el objeto con la instrucción transform group. Aquí le decimos bajo qué escala se va a plantear, es decir, el tamaño de la figura como tal, del OBJ, en este caso la cama, la ruta en donde se encuentra el objeto y finalmente la carga del fondo como tal. ¿Listo? Entonces así fue que se obtuvo más o menos la metodología para poder hacer que los demás corrieran, que los demás programas corrieran. Claro que con pequeñas variaciones, como por ejemplo acá, en establecer puntos de inicio y de fin, más o menos acá fue donde cambió cada uno de los códigos, porque se necesitaba saber si solamente rotaba o si se rotaba y trasladaba. Entonces, digamos que en esta, donde se establece el inicio y el fin, fue donde vinieron las variaciones del código, tanto para la cama como para la carpa, la estufa y el sofá. Entonces, eso fue lo que vimos como tal de paso 4, donde se dejó no solamente por escrito el código, sino que también se dejó un enlace para descargar como tal el código y pues un video instructivo como tal más a detalle de lo que se está haciendo, de lo que se está planeando para la compañía Home Center. Bueno, eso es básicamente lo que se hizo durante el recorrido de este gran proyecto de promocionar los artículos de Home Center, siendo creativos con respecto a lo que es la marca Home Center como tal, dejando satisfecho al cliente, proporcionándole algo que va a servir para el planteamiento, para la venta de sus productos. Entonces, lo único que resta por decir es muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por habernos dejado plantear la propuesta y también que estamos al servicio para cuando se requiera. Que tengan muy buen día.